Los deformadores no lineales son elementos que se pueden tanto animar como utilizar para modelar. Ese tipo de deformadores permite que en un momento determinado uno pueda jugar con ciertas características que facilitan el desarrollo de opciones de objetos y de otras características como por ejemplo animaciones generadas a partir de diferentes componentes. Entonces tenemos aquí en este caso, por ejemplo, un cubo. En este caso el cubo simplemente les añadimos nuevas subdivisiones y lo que vamos a hacer es aplicarle diferentes tipos de deformadores para ver cómo se pueden aplicar en términos generales, valga la redundancia, que nos lleven a poder ya sea editar un objeto pensado hacia el modelado o manipular una animación pensada hacia la interacción con el personaje. Entonces en este caso tenemos el objeto. Vamos a trabajar en este caso con el menú animación o F2 y vamos a la opción Create Deformers. En eso aparecen los no lineales y encontramos una serie de componentes. Vamos a empezar con la opción Bend. Cuando trabajamos con el componente Bend, si nos vamos a las opciones, aquí encontramos que hay una altura en términos bajos y altos y una curvatura. Le damos crear y aparentemente pues no sucede nada extraño. Si miramos al interior encontramos como una espiga, una curva que permite encontrar el objeto. Entonces vamos a trabajar con transparencia en este caso, con el rayos X. ¿Qué permite el Bend? El Bend permite lo que es trabajar un concepto de curvatura, como podemos ver. En este caso podemos trabajar una curvatura alta o una curvatura baja. Tenemos en este caso el punto cero, la curvatura baja es esta parte de acá y la curvatura alta esta. Si nosotros colocamos esto en cero, podemos notar que existe entonces en este caso un cambio de curvatura solamente de cierta sección. Y tenemos que trabajar entonces el bend desde donde se parte. Yo puedo también configurar la ubicación del bend, o sea, yo puedo manipularlo directamente y planteando un cambio en la curvatura que permite ir de un lado al otro del objeto en este caso. Como vemos, la curvatura del bend va en un solo eje. ¿Eso qué quiere decir? Que rota en un solo sentido, no hace como si fuera una especie de látigo hacia ambos lados, sino que trabaja en un solo eje. Yo puedo, como les digo, volver a manipular o jugar con el movimiento de este objeto como tal. Al ser movible y al tener puntos de control, yo puedo animar esta construcción. Yo puedo plantear una construcción de animación tanto desde este movimiento como desde la curvatura, que puedo trabajar en este caso hacia los ambos ejes, como pueden ver, hasta el envelope, que es la influencia que tiene. Todo esto colabora en lo que es la construcción del elemento. Entonces, teniendo cualquier cosa que tenga un channel box, que tenga cualquier tipo de información, y que al darle clic yo pueda darle un key selected, o que le pueda insertar un keyframe a través de la tecla S, se puede animar. O sea, yo puedo jugar con estos elementos para animar, por ejemplo, un golpe, un rebote, o movimiento, en el caso de la curvatura, movimiento de rebote como tal. Yo puedo jugar con ese aspecto. O puedo jugar con estos elementos y al seleccionarlo puedo darle Edit, Delete by Type History y meto esta, por decirlo así, el objeto. Entonces queda ya un sólido con la forma que yo requiero sin tener que ponerme a mover cada uno de los componentes. A continuación lo que vamos a hacer es, obviamente, vamos a generar otra forma. Entonces ahí tenemos la opción de Bend. Vamos nuevamente a generar una serie de subdivisiones. Y en Create Deformers no lineales vamos a buscar la opción Flare. ¿Qué implica opción Flare? La encontramos aquí en los inputs. Vamos a encontrar con la opción de que uno puede, digamos que perfilar o ensanchar ciertos aspectos del objeto en cualquier eje que yo requiera, como pueden ver. Yo puedo generar con esto, por ejemplo, una forma de corte para simular un hacha, simular la curvatura que va a tener ese objeto y mirar dónde va a ser el punto de salida o de finalización. Con esto yo puedo, obviamente, como les digo, animar o generar nuevamente un tipo de modelado. Al terminar de ensancharlo, pues tenemos una forma de hacha que yo puedo utilizar en cualquier objeto ya como tal. Repetimos el proceso, entonces ya tenemos en este caso Bend, que es básicamente para curvar, Flare para generar ángulos o ensanchamientos. Nuevamente repetimos el proceso con el Polycube, Create Deformers no lineales, Sin. Repetimos, y vamos a ver cuál es la amplitud. Entonces, ¿qué hace Sin? Lo que me permite es generar una forma de onda. Yo puedo determinar cuál va a ser el ancho de la onda, la amplitud, movimiento arriba al movimiento superior y arriba o inferior. Yo puedo tener los dos elementos como tal. ¿Qué puedo hacer en este caso? Yo puedo también mover el objeto, es decir, yo puedo hacer que entre, se mueva y salga. Es
digamos que básicamente el mismo tipo de esquema. Yo puedo ampliarlo en la parte inferior, ampliarlo en la parte superior y luego de eso simplemente moverlo para generar un movimiento dinámico del objeto. Ya sabemos que para tostarlo simplemente seleccionamos el objeto, le damos Edit, Delay by Type, History. ¿Sí? Ahora, eso tenemos el Scene, que es básicamente como una forma de onda. Vamos a generar otra vez un cubo y vamos a Squash. Que Squash Stretch básicamente funciona de la misma manera que funcionaría el Squash Stretch en un cartoon. Nos permite determinar cuál va a ser el movimiento de Squash Stretch que va a tener un objeto para generar una sensación de rebote. A eso yo también puedo trabajarle una altura máxima, una altura mínima para sus correspondientes manipuladores. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Yo puedo generar, vamos a darle control Z hasta un punto claro, yo puedo generar un suavizado, tanto para empezar como para finalizar, y una máxima expansión, que es donde va a ser el impacto principal. El factor pues me determina qué tanto se va a estirar o contraer el objeto, y pues obviamente los elementos de altura y superior y de top son los que determinan cómo se va a comportar en términos de relación. Normalmente también puedo mover o manipular el objeto en términos del objeto principal, o sea, del squash, del objeto interno, y puedo animarlo en sus respectivas orientaciones. Yo puedo trabajar con el objeto en cualquiera de las orientaciones y me generaría un movimiento como tal. Eso es el squash and stretch. Vamos a generar otro cubo. Hacemos las subdivisiones. Create deformers no lineales, twist. Y como su nombre lo indica, es básicamente para generar un punto en un ángulo de entrada y empezar a hacer una torsión de salida. Pues obviamente esto sirve para generar cierto tipo de dinámicas. Con esto podemos trabajar para hacer articulaciones de este estilo y pues facilitar mucho el proceso de construcción de cualquier tipo de estructura en este eje. Como les digo, también sirve para generar la animación. Yo puedo generar este tipo de elementos animados como tal o determinarlo en términos de modelado. Y por último, que en este caso es mucho mejor trabajar con un plano, vamos a hacer una serie de subdivisiones y le vamos a aplicar el wave. ¿Qué hace el wave? Tal como lo implica, es una forma de onda. Yo puedo generar una forma de onda, determinar cuál va a ser la dimensión de esa forma de onda, cuál va a ser la profundidad que va a tener. Yo puedo trabajar en unidades muy pequeñas. El drop off, que es como el suavizado o el borde difuso que va a tener, y el radio máximo y radio mínimo. Yo puedo jugar con todos estos elementos y empezar a generar un movimiento de onda, ya sea que se mueva o básicamente jugar con la forma de las ondas, es decir, que se vaya generando un movimiento como si se impactara algo y luego se alejara. Ese es como el movimiento que tenemos en este caso. Esos son los deformadores no lineales. Como les digo, se puede plantear a partir de ellos también el twist, es decir, generar a partir de esto un objeto sólido que queda fijo y a partir de él yo puedo pues mover una serie de elementos como tal, como por ejemplo tener un objeto de este estilo y tratar de vincularlo a través de constraint. En este caso sería, normalmente uno puede trabajar con los diferentes componentes que tenemos adicionales a los constraints normales. Tenemos algunos con de geometría, otros de normales, otros tangentes y otros puntos sobre la geometría como tal. Entonces yo puedo plantear, digamos, una construcción de geometría. El objeto, este es el que vincula al otro. Como ustedes pueden ver, él se mueve a raíz de su objeto. Si lo hiciéramos al revés, por ejemplo, primero el objeto, primero el piso, luego el objeto, y le decimos en este caso geometría, es el objeto el que se va a mover a lo largo de esta geometría. O sea, sirve mucho para simular efectos de barcas y movimientos en ese sentido. Entonces es un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer en términos de la construcción, o por ejemplo un objeto que tenga que recorrer una particular superficie como tal.
A partir de esto encontramos cuáles son los no lineales y cómo se pueden utilizar tanto para modelado como para animación.